Bueno, pues el tema de las cuestiones de empresas en esta pandemia, también de personas físicas, es una cuestión importante y sobre todo mucha incertidumbre, muchas dudas a que se plantean a raíz de esta situación, ¿no?, que, como decía, estamos viviendo. Hoy queremos contar con un profesional, con un técnico en la materia. Él es jurista y sin más dilación pasamos a saludar a Jesús Navarro. Señor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por atender en esta videollamada. Este tipo de cuestiones y temas que quizás están ocupando y preocupando a empresarios, a personas físicas, a raíz, ¿no?, como decíamos, de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué fotografía saca usted como técnico en la materia de esas ayudas que se anuncian, gobierno de la Generalitat, gobierno de la Nación, diputaciones, ayuntamientos, y un poco el contexto a nivel general ya prácticamente a un año vista de esta pandemia? Pues yo la fotografía que saco a fecha de hoy sigue siendo una fotografía de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre porque las ayudas, pues, como sabéis, se han aprobado recientemente, pero desconocemos, es decir, si son suficientes, que entendemos que en algunos casos no van a ser suficientes para garantizar la viabilidad de las empresas. Y además también desconocemos con qué rapidez van a llegar a las empresas, porque a fecha de hoy llevamos ya un año de crisis, un año en la que muchísimas empresas, muchísimos autónomos no han podido iniciar su actividad, y tras ese año se aprueban unas ayudas directas que son finalistas, es decir, que sirven para pagar a acreedores y proveedores, pero desconocemos, bueno, yo entiendo que bajo mi criterio no van a ser suficientes. Y además no sabemos con qué rapidez van a llegar al empresario, porque se necesita mucha documentación, mucha acreditación de documentar pérdidas, documentación que lleva un cierto tiempo prepararla para que puedan acceder a esa ayuda. Por lo tanto, a fecha de hoy, bajo mi criterio, la fotografía con la que yo veo es una fotografía de incertidumbre respecto de las ayudas que se acaban de aprobar por parte del Gobierno de la Nación. Ya, pero cuando escuchamos a los gobernantes, no vamos a entrar en política, lógicamente, todo pinta bien para el pequeño, para el mediano empresario, para la persona física. Es Vamos a lo ver, que parece, ¿no? por nuestra experiencia no es así, ¿eh? Por nuestra experiencia hay todo No, tipo de perdóname, situaciones. ¿cómo lo venden? ¿Cómo lo venden? Claro, El claro, producto. pero en nuestra experiencia hay todo tipo de situaciones. Hay un sector efectivamente que han crecido o se han desarrollado como consecuencia de esta pandemia, y eso es innegable. Pero hay otros muchos sectores, es decir, y eso se puede ver sobre todo en nuestra zona, sectores como el calzado, que están muy perjudicados. Es decir, incluso el pequeño comercio, ¿no? Es decir, que lleva tanto tiempo cerrado, la hostelería, la restauración. Es decir, son sectores muy perjudicados. Y esos sectores también llevan asociados a otros sectores que como consecuencia del cierre de esto están perjudicados. Evidentemente, la generalización no se puede hacer en este tipo de situaciones, ¿no? Porque hay empresas que están más capitalizadas, empresas que están menos capitalizadas, pero lo que nosotros vemos es que hay ciertos sectores que se están viendo gravemente perjudicados y que o se toman medidas, digamos, más importantes en relación con las ayudas, o creemos que va a ser difícil que puedan salir adelante. A corto plazo puede ser un parche, pero creemos que a largo plazo no serán suficientes para atender sus necesidades y que puedan salir adelante. ¿Y qué soluciones se pueden haber? Quizás es la pregunta que ahora mismo se estén preguntando esos empresarios, esos autónomos que nos están viendo. Bien, están esas ayudas, todo lleva su papeleo, las cosas de Palacio van despacio. Hay que leer también la letra pequeña, nos imaginamos. ¿Qué soluciones, por ejemplo, usted como jurista, como técnico en la materia, puede aportar o puede adoptar? Las situaciones bueno, las soluciones que veo para este tipo de situaciones es analizar y analizar, ¿vale? Eso es es decir, no hay que dejarse llevar. El problema que está sucediendo, o lo que yo entiendo que está sucediendo, es que con el tema de las ayudas, la gente dice, oye, pues yo con este dinero soy capaz de atender a estas necesidades. Yo creo que no es así. Yo creo que lo que hay que hacer es analizar cómo está mi empresa, analizar cuáles los pagos que tengo que hacer a corto, medio y largo plazo, analizar las ventas que estoy teniendo y analizar qué voy a poder pagar.
Eso es Ya. lo primero, ¿no? Es decir, tengo que tener un análisis global de mi empresa, ¿vale? Y a partir de ahí, si entiendo que mi empresa está sana, a lo mejor tenemos que hacer, es decir, tenemos que mantenernos, decir, oye, yo estoy vendiendo bien, no tengo que hacer nada. Pero si como consecuencia de ese análisis entendemos que o no vamos a poder hacer frente al pago de nuestra deuda porque el desarrollo del negocio no sigue adelante, es decir, me estoy endeudando cada día más y más, Ya, ya. hay muchas alternativas. Lo que hay que es parar, analizar qué es lo que hay anteriormente y buscar soluciones. Porque soluciones hay de mucha índole. Es decir, incluso la ayuda que existe, es decir, el pedir una subvención, es decir, incluso pedir una refinanciación de cualquier tipo o incluso plantearse otras alternativas como, oye, a lo mejor mi empresa es rentable, pero yo no soy capaz de hacerla más rentable. A lo mejor es el momento de vender. Es una alternativa. Oye, yo llego a este momento y propongo la venta a un tercero porque a fecha de hoy hay mucho movimiento de compra de empresas, muchísimo movimiento. ¿Hay movimiento, Jesús? Sí, hay bastante movimiento de compras de empresas. Es decir, ten en cuenta que ya antes de la pandemia existía un movimiento al alza de todo el tema de corporate empresarial, el tema de compra-venta de empresas, pero con la pandemia se ha acentuado. Hay muchos fondos interesados en ciertos sectores y se ha acentuado y están moviéndose mucho. Es un sector, el de la compra-venta de empresas, como te decía, que sí hay mucho movimiento. Y luego, como en última instancia, decir, también existe el concurso, ¿no? El concurso de El acreedores, concurso. que yo creo que es una cuestión que está muy demonizada por el empresario. Y lo entiendo porque al final el concurso mucha gente lo ve como la última fase, ¿no? La fase final, la liquidación. Y yo creo que no es así, ¿no? Es decir, yo creo que el concurso de acreedores es una herramienta que disponemos mmm, para darle una solución a los momentos de crisis empresarial, ¿no? De una insolvencia que pueda tener la empresa en un momento determinado. Pero dice usted que es lo último, pero claro, hay empresarios, empresarias que lo ven como dijéramos ya el final. ¿Y usted cree que no es así? Claro, no es así por nuestra experiencia, ¿vale? Es decir, no es así porque yo lo estoy inventando, Ya, ¿no? ya. Desde No, nuestra no, está claro. experiencia, hemos visto y hemos ayudado a empresas a que en un momento determinado, decir, oye, intentar llegar a un convenio con acreedores, ¿vale? Es decir, y que se ha conseguido en un momento determinado, o decir, incluso hacer una venta de una unidad productiva dentro de un propio concurso de acreedores. Es decir, eso es una alternativa perfectamente válida, que está admitida por los tribunales y que se hace en muchas ocasiones. Es decir, oye, mi empresa no tiene viabilidad con esta deuda, no consigo venderla, digamos, nadie quiere comprármela con esta deuda, pero sí dentro de un concurso se puede comprar, es decir, se puede matizar qué es lo que se compra, con qué unidad de negocio, con qué trabajadores, y esa alternativa sí existe. Y yo creo que es una gran desconocida dentro del mundo concursal y que los empresarios tienen mucho miedo a esta herramienta. Y yo creo que, te digo, por nuestra experiencia, es una herramienta perfectamente válida que ayuda a las empresas a salir adelante. Es como decía usted, hay desconocimiento, ¿no? En ese tema, ¿no? Se cree que cuando estamos hablando de concurso de acreedores, señor Navarro, son palabras mayores. Claro, vamos a ver, el concurso de acreedores es una palabra mayor, porque, es decir, digamos que, Bueno, lo es, está claro que lo claro, es. lo que pasa es que el empresario lo ve como el final, y yo creo que no es el final. Yo creo que si se explica bien, es una alternativa muy válida. Es decir, todos conocemos empresas que se han llegado a conseguir un convenio. Es decir, nosotros mismos hemos conseguido convenios dentro de los concursos. Nosotros mismos hemos hecho ventas de unidades de negocio de empresas que estaban, decir, que estaban abocadas a la liquidación, a la extinción de los puestos de trabajo. Pero hemos conseguido mantener los puestos de trabajo y hemos conseguido continuar que esas empresas continúen adelante. Porque, como te decía, son soluciones que la gente no las plantea. Es decir, que la gente no las conoce y piensan que esto es ya, como decía, Ya, el ya. final. Y el O final, sea, pues yo creo que ya, ya. no. O sea, que se puede profundizar, se puede analizar, se puede ver, ¿no? Se puede hacer una radiografía, ¿no? De lo que hay actualmente y a dónde se puede llegar con total normalidad, vamos. Claro, eso es lo que te comentaba al principio, lo que tú a mí me has dicho. Hay que hacer una radiografía de tu empresa, hay que analizarla, hay que saber cómo está. Y en función de eso tomar una decisión. Pero como una decisión que puede ser un tema, a lo mejor es un tema solo de costes en un momento determinado. A lo mejor hay que hacer solo un tema un tema de costes de personal, un tema digamos, de aminorar el músculo de la empresa y es un tema de costes.
Pero a lo mejor es otro tipo de situación. Oye, a lo mejor la radiografía te dice que hay que refinanciar una deuda. Pues bueno, a lo mejor hay que hacer eso solo y no hay que hacer nada Claro. más. O a lo mejor, como te decía, es el momento de vender. Decir, oye, de cómo un empresario puede, todo el esfuerzo de su vida, que venga un tercero y te compre y patrimonializar todo el esfuerzo de tu vida. ¿Vale? O a lo mejor, en última instancia, el concurso. Y quería también matizar una cosa del concurso, es que el concurso, aunque el empresario lo vea como el final, es decir, si tiene que ser el final porque no hay otra alternativa, también tiene que analizar que ese final te puede permitir, si lo haces bien y de manera ordenada, no tener ningún tipo de responsabilidad. Es decir, hacer que tu sociedad, el trabajo de tu esfuerzo de tu vida, pues sí, efectivamente desaparezca, pero que tú no te arrastre a ti como persona física, que tú puedas tener una continuidad, que tú puedas tener una vida normal porque has hecho un concurso a tiempo, es decir, que no has tenido ningún tipo de responsabilidad y que no se te puedan reclamar las deudas de terceros. Ya. Bueno, la verdad que Jesús nos comentas temas importantes e interesantes para reflexionar. Y ya para ir finalizando, desde que se decretó el estado de alarma, me imagino, como profesional que es usted, todo habrá cambiado, se habrá tenido que también que poner al día y habrá visto cosas bueno, nunca lo había visto ni cuando estaba estudiando ni cuando estaba usted ejerciendo su oficio. Bueno, la verdad que el primer día que me tuve que poner fue con la pandemia, ¿no? Que es decir, que fue desde el principio, desde un tema solo estructural, ¿no? De cómo aprender a trabajar, a teletrabajar, ¿no? Que era algo que no sabíamos. Eso es lo primero, eso es lo primero. Claro, es decir, algo que no sabíamos, ¿no? O hacíamos de manera más, bueno, de uvas a peras, como se suele decir, ¿no? Es Claro. decir, y ahora eso es la adaptación que hemos tenido que hacer, ¿no? Y luego también durante la pandemia lo que más nos sorprendió a todos fue el tren de mercancías que nos arrolló con el tema de los ERES y ERTES, ¿no? Principalmente ERTES, que nunca habíamos visto esa carga de trabajo tan intensa con esa materia de los ERTES, que sí existían, pero que se aplicaban rara vez, ¿no? Y entonces, pues tuvimos que ponernos al día y cómo hacer las cosas con rapidez y seriedad al mismo tiempo. Y ya luego también, pues, nos hemos tenido que poner al día, como te decía, porque ha habido un texto refundido nuevo de la ley concursal, ¿no? Pues, aplica, o sea, había una novedad justo durante todo este año de pandemia, hay una novedad en la propia materia concursal, entonces, pues, nos hemos tenido que poner al día, ¿no? Y sí, hay muchas cosas que, como comentabas, que antes no habíamos visto y que ahora estamos, estamos viendo Muy bien. y que nos están sorprendiendo a todos. Bueno, señor Navarro, para terminar, no tiene usted la bolita mágica ni la vara mágica. ¿Cómo ve el futuro empresarial? ¿Cómo ve, pues, la economía cara, pues, a un año, 2 años vista? O sea, yo creo que hay una circunstancia que, vamos a ver, a un año dos vistas vamos a vivir un momento raro. ¿En qué sentido? En el que yo creo que va a seguir habiendo, las empresas van a seguir funcionando con normalidad, va a haber mucho dinero en la calle por el tema que están metiendo muchas ayudas. Y en un año o dos vistas yo creo que los sectores fuertes se van a seguir haciendo fuertes y los sectores que están en, como te decía, hostelería, restauración, es decir, se va a quedar mucha gente en el camino, ¿vale? Pero yo creo que donde más o menos dentro del golpe fuerte va a ser dentro de 2 años aproximadamente, cuando ya no haya tanta ayuda directa, o entiendo yo que no va a haber tanta ayuda directa, y es a esa planificación de 2 años cuando yo entiendo que va a haber una crisis mayor. Es lo que yo lo veo a fecha de hoy. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber atendido la videollamada de Intercomarcal en la televisión y reitero que todo vaya muy bien y ojalá salgamos pronto de esta. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias. Intercomarcal Televisió. Per a tu, per a tots.